Un saludo para todos mis amados hermanos, amigos, seguidores de este canal. Video 308. Ya después de que rebasamos la cantidad de 300 videos donde hablé de mi testimonio, este ya es el octavo video. Y estamos en Primera de Samuel, en el capítulo 17, que es el que vamos a ver hoy. Quiero también decirles que estoy viendo que este será el 301 capítulos comentados de toda la Biblia. Y estamos en Samuel. Entonces, y Dios los bendiga por todos sus comentarios, por todos los mensajes, y que este canal ha sido de bendición. Y sigamos entonces, mientras Dios nos los permita, hablando de Dios. Por ahí vienen ya algunos salmos que voy a empezar a comentar, que también les van a ayudar mucho. En este video 308, hermanos, también está aquí mi super alcancía para Israel. Esta que he ido con tanto sacrificio juntando, pero que Dios me ha ayudado. Hoy es día de depositarle $19 más. Es decir, aquí ya tenemos $190 para ir a Israel. Y si Dios me lo concede, he sentido yo, le he dicho a algunos amigos que no voy a ir solo. Alguien se me va a acoplar. Allá por ahí, si Dios nos da vida, salud, amor, paciencia, dinero, todo al 2025. Entre el medio año, entre enero y junio, iremos del 25 si Dios así lo quiere. Y estaremos haciendo comentarios bíblicos allá. Entonces empecemos con este capítulo 14 de Samuel. Nos faltan 17 para darle término a este primer libro. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, a su paje: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Entonces vemos al hijo del rey que toma la decisión de atacar al enemigo por su cuenta, porque quizás lo vio que ya tenía mucho tiempo estancado ahí esperando hacer guerra, analizando, pensándola demasiado. Hay gente que la piensa demasiado. Y Jonatán dijo: ¿sabes qué? Yo voy a ir y voy a empezar la guerra. Entonces su paje de armas le sigue el rollo, o le sigue la cura, como le quieran decir, porque es bueno que siempre a nuestro lado esté gente de fe, gente que cree y confía en lo que Dios va a hacer y ha hecho en nosotros. Y esto es algo importante para las parejas, los matrimonios, que nuestra esposa sea una mujer de fe, el esposo una mujer de fe, hijos con fe, los amigos de nuestros hijos que sean con fe. ¿Para qué? Para entonces saber que Dios tiene algo especial para nosotros. Era una misión imposible, ya que eran dos contra una sección del ejército de los filisteos. Pero Jonatán entendía que el pueblo necesitaba una chispa, prenderlos, o sea, que vieran que alguien ocasionaba ese conflicto para animarse y tener una pequeña victoria quizás, pero para que los demás confiaran, ¿no? Entonces, ¿por qué no le avisó a su padre? Porque lo más seguro es que no lo iba a dejar. Además que ya hasta aquí en la parte de la historia bíblica sabemos que Saúl pues es un controlador que le gusta que se le dé la gloria solo a él y no a nadie. Entonces Saúl se hallaba en el extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres, o sea, eran los que estaban listos para accionar en contra de los filisteos. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, Icabod, acuérdense que es el hijo de Finés, aquel hijo de Elí que murió, que era un pagano, era un hijo del diablo que usaba a los santos de una mala manera. Aquí está todavía trabajando en el ministerio en el tiempo de Saúl. Y ellos eran los que llevaban, según esto, la parte de relación con Dios, ¿no? Entonces nadie sabía que Jonatán se había ido entonces a empezar esta guerra. Pero nos habla del sacerdocio, nos habla del gobierno, nos habla de esta institución que todavía imperaba. Vemos que esa parte de Elí, ese cáncer, esa mala parte, lepra en el ministerio, seguía ahí, seguía arropado, para que nos demos cuenta que realmente el ministerio todavía no estaba purificado
por el gobierno, ¿no? Entonces, aunque ellos llevaban el efod y llevaban todo eso, pero sabemos o entendemos que el linaje de estas familias pues no era bueno, ¿no? Entonces siempre hay que cuidar, no quiere decir que alguien que hizo algo mal va a arrastrar a todos sus descendientes, pero regularmente sí pasa así, ¿no? Entonces vemos que estaba todavía no a lo mejor de una manera más elevada el asunto del sacerdocio, ¿no? Entonces, y entre los desfiladeros, vea, o sea, esos lugares escabrosos por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y uno del otro lado, o sea, apenas alcanzaban a caber por ahí, y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gaba. O sea, era una zona estratégica para Jonatán, porque los filisteos nunca iban a pensar que por ahí los iban a atacar, porque no podían entrar un gran grupo de hombres, o sea, y pocos nos iban a atrever a atacarlos. Entonces, cuando Dios está con nosotros es más la estrategia, es más la sabiduría, la paciencia para que Dios nos dé la victoria que nosotros, que lo que nosotros queremos hacer o cómo lo queremos implementar. Entonces Jonatán le dijo a su paje de armas, ven y vayamos a atacar a estos incircuncisos, o sea, gente que no tiene un pacto con Dios, gente que no se ha querido comprometer con Dios. Quizá, dice, haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. O sea, ese quizás hay que entenderlo, que no es una duda, porque él está seguro de lo que va a pasar. El quizás es una manera respetuosa de no querer obligar a Dios, de no querer decir, no, Dios lo va a hacer porque es Dios. No, quizás, o sea, aunque ya me dio el sentir, aunque ya me pidió que lo hiciera, aunque ya me incitó, pero ese quizás es, Señor, sigue siendo tu voluntad, si tú cambias de planes o no, yo me sujetaré a ellos. Entonces, su paje de armas le dice, haz lo que tienes en tu corazón, ve pues, estoy contigo a tu voluntad. O sea, personas positivas, importantes, que estén cerca de nosotros. Personas que entiendan el llamamiento, personas que entiendan la visión, que entiendan lo espiritual, son las personas que convienen. Personas que carguen nuestras armas, que saben con lo que vamos a pelear, o sea, personas que también sepan lo que es una Biblia, lo que es servir a Dios, lo que es la santidad, lo que es guardarnos. Entonces es importante cuidar esas buenas amistades, las que nos motivan, nos ayudan a crecer. Y Jonatán las tenía. Jonatán era un gran amigo. De hecho, más adelante vamos a ver su amistad con David. Entonces, en este capítulo vemos en el verso 8 cómo Jonatán hace una estrategia. Dice, vamos a pasar a ellos, nos vamos a mostrar ante ellos, y si ellos dicen esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces entenderemos que no tenemos que subir a ellos, porque era una manera de desconfiar, venir y a ver quién más viene o qué están haciendo. Pero si nos dicen subid a nosotros, entonces es porque ellos creen que estamos solos y creen que entonces no corren peligro. Entonces él puso esta señal sabiendo que Dios sería el que respondiera o usaría estos filisteos para ellos entender si Dios aprobaba o no ir a la guerra. No iban desbocados, no iban como sin gobierno, no le habían avisado al rey, pero sabía el rey de los reyes. Entonces se mostraron ambos, y los filisteos decían, aquí los hebreos que salen de la caverna donde se han escondido. Y dijeron, esta es una pareja, estos son dos. Y entonces le dijeron, vengan acá nosotros para decirles algunas cosas. Entonces, porque los vieron insignificantes, porque los vieron solos, porque los vieron sin peligro. Entonces subió con sus manos, dice, porque acuérdense que estaba muy escarbado aquello, manos y pies, o sea, gatas. Y conforme empezaron a subir, aquellos que los esperaban como unos inocentes hombres, ellos empezaban a matar a todos los que se estaban poniendo enfrente de ellos. Y hubo pánico entonces en el campamento de los filisteos, en la guarnición, porque había una gran consternación, porque había sido un ataque inesperado. Ellos no se imaginaban el horror que empezaban a vivir, porque Dios estaba respaldando a estos hombres. Entonces los centinelas de Saúl, cuando vieron que en Benjamín estaba pasando esto, empezaron a correr la voz. Entonces Saúl dijo, caray, pero
¿Por qué? ¿Quiénes son? Vamos a ver, te pasaron revista, pasaron la lista y faltaba Jonatán y su paje. O sea, la lista duró poco porque empezaban de los más importantes hacia abajo. Entonces rápido dijeron, Jonatán no está. Entonces Jonatán, su paje de armas tampoco. Estos andan juntos. Como cuando decimos, ¿dónde está fulano? No, andan juntos, inseparables. Entonces Saúl le habla a Ahías, del que habíamos hablado, que era familiar de Icabod, familiar de Finés, y le dice, trae el arca, vamos a consultar al Señor. Entonces, pero la consternación con los filisteos iba creciendo. Y resulta que cuando dice aquí el verso 19, fíjate, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl dijo entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. O sea, deja de pedir, deja de consultar a Dios, voy a hacer las cosas, voy a actuar. Fíjese, o sea, porque vio que era ya grande el problema que estaba pasando. Entonces Saúl prácticamente buscaba a Dios cuando a su parecer le convenía, cuando todo estaba bajo su control, pero era muy impulsivo y desesperado, y cuando él sentía que Dios no lo iba a ayudar o algo, él mejor lo hacía y actuaba, por eso se equivocó toda su vida, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Juntó a todo el pueblo, dice el verso 20, que estaban con él, y llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que se sorprendieron, porque los filisteos estaban peleando entre ellos se estaban matando porque había consternación entre ellos, no entendían, no daban crédito, no podían lograr ver que había dos muchachos que les habían ocasionado todo esto. Entonces, había hebreos, a mí me impresiona, fíjense lo que dice cuando escudriñamos la palabra de Dios, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, o sea, que eran amigos, que vivían con ellos, ya estaban mezclados entre ellos, que en los alrededores de ellos ya se pusieron también delante de Saúl y de Jonatán. Entonces esos traicioneros volvieron en sí y se pusieron del lado del pueblo de Dios, hermano. Y tristemente ahorita podemos ver que hay muchos excristianos que antes se congregaban, que antes iban a la iglesia, alababan a Dios, que antes levantaban sus manos, lloraban, recibieron el Espíritu de Dios algún tiempo y luego los echaron fuera de su vida y ahora son parte de los filisteos incircuncisos, se burlan de la iglesia, se burlan de los pastores, se burlan de las alabanzas, ya no adoran a Dios, se burlan de los que lloran, se burlan del Espíritu Santo, se burlan de los que ofrendan, de los que diezman, porque ya se hicieron del lado de los filisteos, ya se olvidaron del pacto que hicieron con Dios, pero antes eran de el pueblo o simulaban ser del pueblo. Y yo quiero decirle a todos ellos, así con eso, es una tristeza que después de haber tenido en sus manos la salvación, la victoria, ahora anden en el mundo solamente confiados en lo que su capacidad humana les puede dar, cuando Dios los llamó para ser parte del pueblo. Ojalá que ellos también recapaciten como estos hebreos que volvieron en sí, entonces se pusieron del lado del pueblo de Dios. Esa es nuestra oración, aunque no deja de dar coraje que mucha gente ahora se burla de lo que antes ellos participaban. Estudiaron un poco, se creyeron sabiondos y terminaron siendo presa de su mismo conocimiento, de su raciocinio, ¿no? Entonces 22, todos los israelitas salieron y pelearon entonces con ellos y así salvó Jehová a Israel. Entonces, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo que no comiera nadie que no probaran pan. O sea, se había equivocado, ya era una costumbre de Saúl equivocarse, no estaba en sintonía, voy a pelear, tengo que comer, tengo que alimentarme, o sea, estaba fuera de sí y hizo un voto donde lo restringió, pero estaba totalmente errado, equivocado. Esperemos que el liderazgo no nos equivoquemos en cosas que afectan al pueblo, aunque sean cosas aparentemente dentro de lo religioso y bíblico, pero que estén fuera de momento. Si alguien va a la guerra, ocupa comer. Si alguien se acaba de casar, ocupa espacio, ocupa tiempo, ocupa muchas cosas, analizar y pedir sabiduría a Dios, ¿no? Entonces, todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel, porque habían hecho un pacto, y Jonatán dice que con la punta comió y le fueron esclarecidos los ojos, o sea, tomó energías, vigor, por el cansancio de la guerra, por todo lo que había pasado. Entonces, habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha juramentado que el hombre que coma esto será muerto. Pero pues el pueblo desfallecía y el mismo Jonatán, vea lo que dice el verso 29, mi padre ha turbado el país. Ve ahora, comí, cómo me siento muy bien. O sea, si hubiéramos comido la victoria hubiera sido más fácil. ¿Para qué sacrifica el pueblo? ¿Para qué sacrifica el ejército? ¿Para qué los priva
de lo que se necesita, ¿no? Entonces, y nosotros como pastores, al no estudiar la palabra de Dios, privamos al pueblo de lo que necesita, de la miel, del alimento, de lo que le abre los ojos. Cuando ponemos cargas que el pueblo no debe de llevar. Y yo invito a todo el liderazgo, a los maestros, a los pastores, a los que enseñamos, a los que predican, a los que ministran, que no restringamos del verdadero alimento. ¿Cómo lo restringimos? Cuando no lo comemos nosotros para darlo, cuando no tenemos el valor, cuando suavizamos la palabra, cuando queremos caer bien y no molestar a nadie, cuando nos cuidamos más nosotros que lo de Dios. Ahí es donde los traemos hambrientos y todos moribundos. Entonces, aquella victoria había sido muy poderosa, pero cuando se acabó el voto que puso el rey, mataron animales y la desesperación los llevó a comerse los animales con sangre. O sea, la restricción los llevó a un pecado peor, que era en contra de Dios. Entonces, Saúl trata de enmendar este pecado y agarra una piedra para que ahí sacrifiquen los animales, entonces les destile la sangre y lo puedan comer, ¿no? Entonces ahí es donde en el 35 Saúl edifica un altar a Jehová por primera vez, ¿no? Entonces dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y peleemos contra ellos hasta la mañana y no dejaremos de ninguno de ellos vivo. Entonces acerquémonos aquí a Dios. Y consultó ahora sí a Dios y le preguntaron, van a pelear los filisteos y vas a entregarlos en manos de Israel, pero Dios no le dio respuesta aquel día. O sea, Dios no le dijo nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando Dios no le respondió? Saúl dedujo, entonces alguien hizo las cosas mal. Alguien rompió el pacto. Alguien pecó. O sea, él seguía teniendo la razón, pues. Él seguía estando bien. Él decía, no, entonces alguien. No tenía ningún sentido espiritual. No tenía nada de eso en su ser. Pura imprudencia había en este rey. Entonces dice, vive Jehová, que aunque haya sido mi hijo el que rompió el pacto, va a morir. Pero su hijo no había estado cuando él había hecho ese pacto. O sea, había hecho un pacto imprudente. Entonces dijo luego a todo Israel, vosotros pónganse de un lado y yo y mi hijo del otro lado. Y va a dar respuesta perfecta a Jehová, el Dios de Israel. Y sí la dio. La respuesta perfecta. ¿Quién había comido algo? Estaba entre el rey y entre Jonatán. El pueblo entonces era salvo, era libre. Obviamente Saúl ya sabía que él no lo había hecho y Jonatán sabía que sí. Pero esperaron a que Dios, ¿verdad? A que Dios dijera, para que el pueblo fuera testigo. Entonces le dijo, echaron la suerte y cayó sobre Jonatán. Entonces le dice, declárame lo que hiciste, porque te vas a morir. Entonces le dijo, no, pues es que, ¿a poco voy a morir si yo salví a Israel? O sea, no se te hace incongruente, no se te hace ridículo. Saúl respondió, así me haga Dios de un mañana que sin duda vas a morir. O sea, no había en él un arrepentimiento de decir, no, pues a ver, dejen analizo. No había nada de eso. Y a veces así somos los líderes, cuadrados, no pensamos, actuamos, no usamos el poder, nos convertimos en tiranos, porque es nuestra voluntad, queremos ser jefes cuando Dios nos puso como guías, como una inspiración, hermanos. Un tirano no va a inspirar. Dios nos puso como guías espirituales. Entonces el mismo pueblo lo defendió, dijo, no va a morir. O sea, estuvo a punto de permitir que el pueblo se le sublevara a Saúl. Entonces Saúl dejó entonces las cosas así, dejó de seguir a los filisteos y se fueron a su lugar. Entonces, después de haber tomado posesión, dice el verso 47, en el reinado de Israel, Saúl hizo guerras contra sus enemigos y Dios les iba dando la victoria. Dios lo iba respaldando mientras estaba en el límite de hacer las cosas que Dios le pedía. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y los libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isúa, Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical, la cual después vamos a ver que tendrá una historia con David. Entonces cierro ya este capítulo que espero sea de grande bendición. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás.
Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Estos personajes ya van a entrar con más información en los capítulos más para adelante, los conoceremos de una mejor manera, pero aquí ya les abren el foro, porque son personas importantes que actúan hasta el tiempo de David, ¿no? Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo, así como Dios les dijo que iba a suceder con el pueblo. Cuando se miraba un muchacho, cuando se miraba un joven esforzado, valiente, a ese ya no se le permitía tener una vida personal, una vida con su familia, proveer para su casa, sino se convertía en un súbdito del reino. Bueno, espero que este video sea de grande bendición para tu vida y que Dios trabaje con nosotros, y que los que éramos del pueblo y ya estamos del otro lado de los enemigos, Dios nos dé la sabiduría para recapacitar y volver a este maravilloso pueblo que es ser hijo de Dios y cristiano. Amén.